¿Estás seguro? Llega gracias a RE Power Electrosistemas, SBS Servicios Básicos de Seguridad, Ruismo Electrosistemas, IBS International Business System, PGA, Smart Bond, STPG Service, Sierra Dominicana, Tecnópolis, Smart Home Dominicana. Buenas, mis amigos todos. Gracias por estar aquí, presente como todos los domingos, participando activamente, escuchando y viendo este programita que todos los días se está poniendo mucho mejor. Así que hoy nos toca hablar de un tema que se utiliza más para la parte comercial que para la parte privada. Pero es algo que facilita la vida para conectar desde un punto a otro donde no hay posibilidad de hacer una canalización y llevar una comunicación vía cable, porque el terreno no lo permite, porque la distancia es muy lejos. Y estos son los enlaces inalámbricos, que se utiliza tanto para seguridad como para data. Y para eso, a que tú no sabes... Mira, como Oliver, tú no sabes... Dios mío, el sol. Vamos a tener que hacer algo con este solazo. Okay. Oliver, ¿y quién es que va a hablar de eso aquí? Aquí tenemos a nuestro ilustre, nuestro invitado de hoy, de honor. Gracias. Él se usa Google también, ¿verdad? El rey de las despedidas. Hoy va a ser el host principal. Sí, oye, esto es de él. Esto nada más es de él solito. La primera. No crea, yo hice un curso y tomé 6 clases de red inalámbrica. No me digas, de red inalámbrica. Pues entonces vamos a las preguntas difíciles, se la vas a hacer tú. Vamos a hacer la pregunta difícil entonces ahí con el señor José. Comienza José, entonces. ¿Qué son los sistemas de enlace inalámbrico? Por ejemplo, ¿qué nosotros esperamos cuando me dicen, no, tú tienes que hacer un enlace inalámbrico para conectar tus 3 compañías? Bueno, aplicando la parte de enlace inalámbrico, básicamente el principio básico es la interconexión de un punto A a un punto B vía radiofrecuencia o ondas de radio. Por lo general, en la parte de data, porque hay enlace inalámbrico para parte de radio comercial, de comunicación, televisión, etc. Ya en la parte de datos, existen un sinnúmero de aplicaciones que me permiten yo interconectar 2 localidades a través del aire. Esto cuando no tenemos un medio físico, le hace una especie de cableado, sea en cobre, sea en fibra. Además, podemos recurrir a las microondas para entonces conectar esos puntos y lograr comunicación entre sí. ¿Y cuáles son sus usos, por ejemplo? Bueno, por lo general en interconexión de edificios, de empresas. También tenemos, por ejemplo, en la parte de telecomunicaciones para la interconexión de antenas de transmisión de datos. Ya eso viene siendo lo que viene siendo enlace de un punto a otro, o punto a punto, como se les conoce normalmente. Y hay conexiones que son punto multipunto, que son varios puntos, que se interconectan a un mismo sitio. Y a su vez también puedes repetir hacia otro sitio. Y eso es el caso de antenas de telecomunicaciones. Generalmente este tipo de enlaces se utiliza en redes privadas. O sea, o hay algún tipo de negocio alrededor de los enlaces inalámbricos que sea un negocio típico, digamos. Bueno, su aplicación principal usa las telefónicas para la parte de interconexión de las antenas, para radiación de telecomunicaciones, la red celular. Pero para uso de ellos interno. Para uso de ellos, para la comunicación para poder conectar los clientes a la red de ellos. Ya en uso comercial o más privado, por ejemplo, yo tengo 2 localidades que están geográficamente separadas y se hace una especie de, ¿cómo se llama esto? De puente, como decir, inalámbrico. Hacen una especie de puente, básicamente, que a través de 2 antenas de radio, parecen 2 parabolitas, por así decirlo, nosotros interconectamos esas sucursales y logramos, como quien dice, tirar un cable a través del aire. ¿Y qué distancias límites hay más o menos en ese tipo de enlace de puente inalámbrico? Sí, ya ahí dependiendo de la ubicación geográfica de los puntos a interconectar, va a variar y lógicamente afecta muchas cosas, la curvatura de la tierra, el terreno que tenemos en el medio, los factores climáticos inclusive, inciden en que se pueda o no lograr el enlace.
¿Y son enlaces de un punto a un punto o hay como que poner varios? O sea, hay que ir haciendo enlaces... sí, ahí depende de la topología. ¿como en cascada? Por ejemplo, voy a poner yo interconectado de localidad y tengo una montaña en el medio. Entonces yo puedo hacer un enlace del punto A a la montaña y del punto de la montaña hacia el punto B. Ese viene siendo un enlace, como se José, dice, con repetidor. yo recuerdo, una vez yo hice un curso de redes inalámbricas y me llamó muchísimo la atención la curvatura de la Tierra. Uno lo lee en libros y uno cree, o sea, uno está consciente de exacto, eso, no está consciente hasta que no utiliza un software donde tú quieres enlazar dos Sí, tú puntos haces una simulación. y tú te das cuenta la diferencia que hay entre un punto y otro, tal como dice Pero José. los terraplanistas dicen que no, que la Tierra... Me robaste la Bueno, palabra de la boca. Bueno, ahí Yo soy genial, mi hermano. Ahí, Yo creo que es fácil. ahí es que se puede definitivamente asegurar que la Tierra es redonda. Porque Pero- es que ese software no miente. Pero yo le voy a... ¿Qué diría un terraplanista sobre eso? No, El conspiranoico. el conspiranoico no, la Tierra es plana. No es plana, déjense de... Ah, ok. La pregunta que le voy a hacer, José, y es una pregunta yo del punto de vista de un usuario. Yo entiendo que yo puedo hacer un enlace si yo soy Rodolfo Bertol, el pelotero que compró una casa en San Juan y no llega a una fibra óptica porque quiero tener internet allá. Ahora, si yo, por ejemplo, tengo una sucursal de banco en Santo Domingo, área metropolitana, ¿cuál sería, por ejemplo, la ventaja que yo tengo de hacer un enlace inalámbrico versus una VPN? Bueno, es que son conceptos diferentes. Exacto. Porque No, ¿Tú te refieres a de tener cierta un servicio forma, de internet? Pero y hacer una VPN pregunta que me han dentro? hecho a mí. O Sí, sea, sí, claro, la si VPN... yo puedo tener servicio de internet en mi edificio en Gacue, ¿por qué yo tengo que tirar un enlace? ¿Cuál es mi beneficio? Tirar un enlace inalámbrico si yo quiero comunicar con las principales, con la de Arroyo Hondo, para que mi comunicación, tú Sí, sabes. se puede ser privada. Lógicamente, el concepto de Virtual Private Network o VPN es que yo a través de Internet hago un enlace privado con dos sitios. Pero ya yo dependo de la red de Internet para hacer esa comunicación. Claro. Cuando yo hago un enlace privado vía radioenlaces, yo pongo un dispositivo de manera exclusiva, por así decirlo, a que se vean entre ellos y simulo una especie de cable en el aire. Entonces te da una ventaja de velocidad. Depende de las propiedades del enlace, depende de los equipos, depende de la incidencia del medio ambiente, depende también de la misma El interferencia ruido. de la ciudad. Porque, por ejemplo, la ciudad, hacer un enlace inalámbrico en el Distrito Nacional es prácticamente imposible, por lo menos en banda libre. Exactamente. Banda No libre se son puede, hace sí. 2.4 y 5 GHz, que son las bandas que no están licenciadas. ¿Por qué? Porque hay mucha saturación del espectro radioeléctrico. ¿Qué es el espectro radioeléctrico? Son las señales de radioenlaces que fluctúan a través del aire. Entonces, dependiendo de la evaluación que se haga, se hace una evaluación que se llama radio planning. Yo hago primero mi radio planning y yo confirmo primero si es posible a nivel de la... ¿cómo se dice esto? De las localidades. Primero, ¿qué tiene que ver? La curvatura de la Tierra, si en el terreno geográfico yo no tengo una montaña en el medio. O Y sea, ese tipo de si es cosas. físicamente posible el Si es enlace. físicamente posible. Si hay un edificio en el medio de los dos. Hay otra cosa, porque cuando yo simulo el enlace, yo no cuento si hay un edificio. Ese viene siendo entonces el factor físico del enlace. Ah, ok. Según, que tiene que ver con que si yo tengo un edificio, si tengo una montaña, si tengo interferencia por otra irradiación de otras señales o redes. Entonces, primero se hace una simulación para validar si es posible con las coordenadas de las dos localidades, a nivel de la curvatura de la Tierra y las propiedades propias del terreno. Y el segundo diagnóstico que se hace es, primero, si es físicamente posible, de que yo no tenga algo en el medio, una montaña, un edificio, árboles, Se etcétera. recomienda hacer un recorrido para ver Sí, más por lo o general menos. hay que ir a cada una de las localidades. Y nosotros, como lo hacemos de manera más específica, nosotros tenemos unos GPS profesionales de navegación que se utilizan para navegación en barcos. Tomamos las coordenadas donde iría la antena en las localidades para tomar lo más específico posible. Simulamos el enlace y si el enlace entonces se simula, hacemos la segunda etapa del estudio, que es hacer un barrido de frecuencias, dependiendo de la banda que el cliente elija. O sea, pero un momentico. Eso que dice simulamos el enlace quiere decir que ustedes hacen un levantamiento con las coordenadas y hacen como un modelo digital de lo que Sí. Ajá, una simulación digital de cómo sería el enlace por vía de un debería software. arrojar si es viable o no es viable. Primero sí se puede. Pero la pregunta mía, o sea, voy a ir por un segundo al grano. Si se puede, si el espectro de radiofrecuencia me lo permite, tengo un beneficio de usar un radioenlace en vez de un VPN para yo conectar a dos localidades. Sí, claro. El primero es un poco de reducción de costos. Tú eliminas los servicios de telecomunicaciones de una localidad y lo puedes manejar desde la localidad principal. Es una de las aplicaciones.
Segundo, lo puedes tener inclusive como un enlace a prueba de fallo. Tal vez tú tienes internet en las dos localidades, pero la localidad B hay un sitio que tiene muchos problemas de que los servicios fallan por X y razones. Uso ese enlace como contingencia. Y tercero, también lo puedo utilizar para balancear la carga a nivel de comunicaciones. Yo puedo inclusive enrutar que la carga pesada se vaya por el enlace inalámbrico en caso de que el internet no sea bueno o viceversa. O sea, depende de lo que el cliente necesite. Uno evalúa la instalación del tipo de enlace. Y yo te diría que incluso hasta el componente fiscal hay que evaluar de impuestos. Porque, Claro. por ejemplo, el servicio de Internet es un servicio. Se es un paga gasto mucho que tú- impuesto. Y en el enlace que tú vas a hacer privado, ya es un activo que tú vas a adquirir y vas a comprar los equipos, es una solución propietaria que tú vas a tener. Y fiscalmente, para los negocios, para las empresas, tiene un tratamiento. Sí, pero hay No- otros No factores lo diga que... mucho, hay que otros, le van a meter un impuesto ahora. no, hay otros factores que influyen. Eso si yo hago los enlaces en banda libre. Si yo hago un enlace en una banda licenciada, le hace 6 GHz, 11 GHz o 24... No, mentira, 24 libre. 11 GHz, 13 GHz. Yo sí debo de pagarle a la entidad reguladora, en nuestro país se llama el Intel, una licencia para poder utilizar esa frecuencia. Sí, pero yo me refiero a los equipos, al hardware, o sea, comprar la antena, la antena, la torre. Sí, no, o sea, claro. Todo es una inversión que tú tienes que hacer contra Sí. la versión del VPN a través de Internet, que es un servicio de Internet, software Depende de programado, es configuración. No, inclusive hay VPN que son licenciados, depende del tipo de aplicación. ¿Cuál es la distancia máxima que yo puedo tener un radioenlace? Dependiendo, hay varios factores, dependiendo de los equipos, dependiendo la Sí, banda. que si vaya a hay utilizar y demás. condiciones. Si hay condiciones. Imagínate que hay condiciones. Por ejemplo, yo aquí en Dominicana, el enlace más largo que he logrado ha sido de 56 kilómetros, que es desde la avenida Venezuela hacia San José de Ocoa. Hicimos un enlace lineal. Pero Ok, aquí se han hecho de más de 100 Qué kilómetros. cerca. Para serte sincero, no tengo conocimiento, pero dentro de las personas que lo que conozco que son de verdadero gurú en el área, que saben inclusive más que yo sí sé que han logrado enlaces muy próximos a esa distancia. Inclusive hay muchos enlaces para aplicaciones militares que van desde aquí Santo Domingo hasta una parte que le llaman Alto Bandera, que es el centro básicamente el centro del país, por así decirlo, y de ahí ellos replican hacia otras localidades. Sí, porque también hay un punto. No es solamente que haya un enlace, sino uno tener la calidad. Sí, lógicamente, no que uno solamente el quiere. enlace, sino lograr un enlace de calidad. Inclusive hay un Exactamente. caso de estudio de una de las marcas que nosotros con la que trabajamos, que ellos, si mal no recuerdo, en Italia tienen un enlace de 171 kilómetros, inclusive a una área costera. Entonces, ahí uno de los problemas que presentamos con la refracción de la señal inalámbrica es que sitios como el agua crean interferencia por la onda se refracta, o sea, como quien dice, se refleja en el agua y me puede crear interferencia. Entonces, lógicamente, él dependiendo de la aplicación. José, a veces yo veo clientes que tienen un equipo y dicen, no, pero este equipo dice en el manual que puede hacer que yo puedo hacer un enlace a 25 kilómetros. Sí. Pero quieren mandar una velocidad de internet muy alta. Exacto. Hay unas Entonces- tablas que especifican cuál es la modulación, perdón, en base a la modulación, el performance que tú puedes lograr. Y muchos de esos equipos que se prueban a X cantidad de distancia se hacen en espacios al vacío, donde no son susceptibles de interferencia, donde un entorno controlado. En el desierto del Sahara ellos van a probar esa vaina. Ah, pero eso sería- En el desierto, en la noche, la humedad hace interferencia. Esa interferencia Ah, es sabe. polvo Ahora, también hace ¿dónde? interferencia. José, entonces podría ser que un equipo que dice en el manual que se puede hacer un enlace a 25 kilómetros, si tú quieres mantener cierta calidad, posiblemente se Puede hace a ser- 5 Puede ser, o a 10. puede ser que te funcione a 5 o a 10, exacto. Inclusive puede ser que aunque tú tengas un equipo de altas prestaciones, por la afectación del entorno, no te funcione ni siquiera a 2 kilómetros. ¿Qué tipo de protocolos usan esos puentes de datos? ¿No? ¿Los convencionales igual? TCP, Convencionales. UDP? No, sí, TCP y UDP es el manejo de tramas. Ya, por ejemplo, son protocolos para cifrar la información. Porque una vez yo logro el enlace, yo tengo que cifrar el enlace para que no me lo puedan interferir. Entonces ya hay protocolos comerciales como WPA, WPA2, TKIP, AS, hay otros ya un poco más avanzados con seguridad propietaria de los mismos, de las mismas marcas que distribuyen las antenas. Y dependiendo el tipo de enlace, lógicamente, al agregarle más seguridad, yo lo que hago es que le agrego más carga a la transmisión de datos. Entonces se vuelve más pesado. Sí, yo pensaba en eso, pues, sobre todo porque cada vez que uno añade o capas de seguridad o protocolos que implican redundancia en transmitir los datos para conseguir llegar, Sí. eso te va bajando la velocidad. O sea, al final tú vas sacrificando ancho de banda y vas sacrificando, vamos a decir, efectividad de ese enlace, Es relativo buscando porque confiabilidad de que llegue, ¿no? es relativo porque la ventaja de ahora es con las velocidades superiores de los procesadores de los equipos, utilizando X o Y cifrado de información propietaria de los mismos aparatos, tú puedes lograr el performance.
Ya O sea, cuando no tú se le... afecta realmente tanto el ancho de banda. No es algo tan susceptible. Tú tienes más interferencia por un fenómeno medioambiental que por un tema de programación. Es que antes, cuando salió el cifrado WPA, que estábamos en los tiempos de web, tú sabes que había una diferencia de velocidad importante cuando uno activaba una u otra. Exacto. Sí, claro, porque el cifrado es más a pesado. nivel de software y no a nivel de hardware. Ahora Ahora los equipos traen un chip ya lo dedicado traen solamente integrado. para el cifrado. Claro. Que eso sí hace que sea mucho más efectiva la transmisión. Yo tengo una pregunta, qué bueno que estamos hablando del tema. Yo siempre he tenido la curiosidad, si aparte de los cifrados que nosotros conocemos a nivel convencional, ¿verdad? Las tecnologías que manejamos, también hay algunos cifrados que son que tú conozcas, que sean de grado militar, que normalmente no se utilicen en los equipos convencionales. Terraplanista. Sí, hay aplicaciones específicas que tienen protocolos extras de seguridad, que ya ahí, por ejemplo, son para uso específico, ya sea militar o científico, etcétera. ¿Y qué tan seguro es, por ejemplo, yo tener ese enlace conectado ahí? O sea, puede venir otra gente con otra antena. Se mete en el medio con una batea en el Sí, medio. que con una batea. Yo voy a parar lo que esta gente envíe para allá. Bueno, es que parar es más fácil que robarse la información. Claro. Hacerte interferencia es más fácil Sí. que descifrar la O sea, encriptación que del la enlace. gente tiene que perder un poco el miedo de hacer un enlace porque ese cifrado de información que va ahí es muy difícil que otra antena se conecte a esa antena. Porque tú necesitas una aprobación de entre una antena y otra para hacer una comunicación. O sea, no es Exacto. porque yo pongo una antena en el medio de que yo voy a mirar, aquel está enviando la información para allá. Yo me voy a poner aquí para escuchar lo que aquella antena me envía. Hay más fácil de las interferencias, inclusive hay tecnologías que nos permiten que la dirección MAC, básicamente el hardware address del equipo, sea solamente el que reciba o envíe información en las antenas. O sea, que hay varias maneras de tú, como quien dice, Asegurar. blindar tu enlace para que a nivel del cifrado, siempre y cuando la transmisión no se interrumpa, sea seguro. O sea, pero es un blindaje a nivel de que no te pueden interceptar el contenido, o sea, pero bloquearte la señal inalámbrica claro. es demasiado sencillo realmente, porque lo más fácil es producir interferencias. Un boicot. Sí, exacto. Incluso alguien que está haciendo, un vecino que está haciendo un enlace similar al tuyo, sin la intención Claro. de tumbarte tu señal, sino de establecerla de él, te puede causar una interferencia que no funciona ninguno de los dos. Pero Y eso- en cuanto a la seguridad, lo más importante es uno tener buena práctica de seguridad. Si le pusiste una contraseña, elegiste la tecnología de seguridad adecuada, WPA3, por decirlo así, a partir de ahí, Utilizando AES. que te vayan a descifrar lo que dice el enlace, es que van a necesitar, yo no voy a decir que una computadora cuántica, pero no es tan sencillo Sí, como no, la no. gente lo piensa. La teoría de no eso como en dice la película. que cuando lo consigues Exacto. ya la información no es valiosa. O sea, se puede hacer, pero te demora tanto y tienes que invertir en eso que no vale la pena El realmente. dinero. José, ¿está regulado eso de que yo puedo transmitir a una potencia que me dé la gana? Y Sí, que... los equipos inclusive tú debes especificarle en qué país estás operando y los equipos, por lo menos los de marcas reconocidas, se regulan a las limitaciones especificadas a nivel área mundial para ese geográfica. país. Lógicamente, hay maneras de tú poder volar eso. Inclusive hay una muy mala práctica en lo que tenemos los revendedores de internet legales, que ellos le quitan esa propiedad del país y entonces ponen una especie de configuración manual, por así decirlo. Pero cuando tú vayas a hacer un análisis de espectro, tú te das cuenta que esa antena que está mal configurada, lo que es no solamente está transmitiendo, está haciendo muchísimo ruido a su entorno y eso afecta. O sea, ese tema de los servicios de reventa de internet que tú hablas, que ocurren mucho en los mercados realmente. Que ya la- están siendo regulados algunos. Exacto. Sí, pero eso no es un tema no solamente aquí en el país, a No, nivel eso es mundial pasa. A nivel global, pero lo que quiero decir es que la mayoría usan tecnologías de enlaces inalámbricos para crear su red, ¿o no? Bueno, depende del país. Hay muchos sitios que están migrando a tecnología ya sea cableada, ya sea fibra óptica. Hay unos que les gusta inventar y utilizan cable de cobre. Pero sí, hay un segmento de la venta de internet que se llama WISP, que es Wireless Internet Service Provider, que utilizan medios de transmisión inalámbrica para poder llegar a ciertos sitios. Inclusive en nuestras telefónicas, hay una de ellas que llega a una provincia muy cercana de la capital, que su enlace principal es un enlace de radio. Pero lógicamente, no un solo, son varios enlaces, pero es un enlace de alta potencia. Esos servicios o esos proveedores de esos servicios, ya sean informales o formales del WISP, generalmente tienen un servicio de una telefónica, de una compañía. Sí, claro, ellos Y lo que deben- hacen es
redistribuir. Redistribuir o revender, por ejemplo, tomando en cuenta que tenga ciertas buenas... Vamos a decir, yo tengo 200 megas y lo vendo en paquetes de 10. O canales, exacto. Cosas así. Lógicamente, asumiendo que hacen buenas prácticas, que están regulados, que tienen sus negocios de manera lícita, por así decirlo, tú te asocias con una proveedora de servicios, la locales que conocemos, o hay proveedores que son proveedores de los proveedores. O sea, básicamente son empresas que son los que le brindan el Internet a las empresas que revenden los servicios. Entonces, el internet llega aquí por un cable submarino, por una fibra óptica submarina. sí, por varias fibras ópticas en varios puntos del país. Entonces, tú sacas un contrato de reventa, te dan la autorización, tú recibes en tu sitio principal, en tu data center, por así decirlo, y ya por medios de transmisión, ya sea inalámbrico o cableado, entonces tú revendes o redistribuyes hacia varios puntos para poder revender ese internet. José, aclarando que cuando dan esos contratos de reventa, se lo dan a la gente para una zona particular. Es lo que tengo entendido. No es que porque tú eres revendedor de internet. Los revendedores tú puedes hacer, hay concesiones, se llaman concesiones. Hay una concesión que tú puedes tener para una determinada zona o con nivel nacional. Ya eso depende de lo que tú negocies con la Le he preguntado a algunos, y por lo menos la mayoría de los que están aquí, a lo que han conseguido concesiones como para una sí, zona nosotros específica. Conocemos empresas que tienen concesión a nivel nacional, que Ahora, pueden vender cualquier área. Esa distribución de esa reventa, de ese servicio, se hace totalmente o sea, el consumidor final, ¿qué es lo que pone? O sea, se le pone una unidad que se enlaza a una antena, digamos, bueno, que hay cerca, tomando en cuenta la comunicación de modelo. última milla, que para lo general el equipo que normalmente vemos de uso doméstico, por así decirlo, es la conexión de última milla, donde yo tengo una antena, recibo el internet, lo distribuyo por mi red de distribución, llego a un punto de repartición, le hace una antena, transmisora, y ya los clientes que tengan un radio de hasta 10 kilómetros, en algunos casos, con equipo específico, yo puedo interconectar ese cliente hacia mi estructura de telecomunicaciones. Ya lógicamente depende de la distancia y si se puede hacer el enlace, depende de los equipos a instalar. ¿Y esos servicios de internet llegan a tener calidad suficiente como para que el cliente final tenga, por ejemplo, servicios de streaming, de ver películas? Sí, con una... Esos son muchas veces hasta mejores que la con una estructura hecha de manera adecuada y respetando las normas, los estándares, se pueden lograr ese tipo de desempeño. Vida útil de los equipos. Cuando yo decido hacer mi enlace inalámbrico, dice, bueno, yo voy a tirar para Santiago, me voy a conectar con mi oficina que yo tengo en Santiago. O sea, esos dos... hace un enlace aquí a Santiago es muy complicado. Bueno, pero está bien, vamos a ver cómo lo hago. Yo puse los equipos y está funcionando. Está bien, esa claro. inversión yo la hago y ¿cuánto me va a durar? ¿2 semanas? No, nosotros tenemos inclusive clientes que tienen interconexión de localidades privadas aquí en la capital y tienen más de 10 años funcionando. O sea, que vale la pena hacer un radioenlace para tú conectarte e independizarte de muchos servicios. O sea, yo puedo tener en mi oficina principal, pagar 300 gigas de internet y tener 5 localidades conectadas con radioenlace y enviar todo para allá, internet, comunicación, sí, la red completa de tu empresa. Telefonía. Sí, eso es lo que se llama un enlace punto multipunto, donde yo tengo varias localidades que se conectan a un punto central. Ya dependiendo, lógicamente, asumiendo que respetamos normas de instalación, un correcto aterrizaje y ciertos parámetros que se toman en cuenta, los enlaces te perduran de manera permanente. Ahora, esto que estamos hablando de los enlaces, para que las personas que nos están viendo de la audiencia, no tiene nada que ver con la tecnología, por ejemplo, esta de Starlink, que está ahora muy famosa. No, Starlink es un tipo de comunicación vía radioenlace, pero es diferente porque no es radioenlace, es vía satélite. Entonces, básicamente hay un satélite que sale del planeta, que está cerca de la zona, y esa antena, esa parábola, se conecta directamente con uno o varios satélites. Pero yo puedo tener mi radioenlace, conectar mi Starlink a mi red y enviar internet para allá. Sí, también, lógicamente. Ya tú estás transformando esa comunicación vía satélite que viene, la estás distribuyendo en tu red privada y la estás transmitiendo a otra localidad vía un enlace de radio. Son cosas diferentes. Oscilan, por ejemplo, yo tengo un radioenlace a una oficina pequeña que tengo 10 usuarios en mi oficina principal y 4 usuarios en mi oficina remota. Varían, que tengo 2 teléfonos, que tengo el internet. Sí, varía mucho dependiendo de la instalación, porque el costo realmente no está en los equipos de transmisión. Los equipos de transmisión, tú consigues equipos de transmisión para ponerte un precio simple, menos de $200. Eso es. Antenas. Sí. Lo que sí varía es qué tú necesitas instalar a nivel de infraestructura para poder lograr ese enlace. O sea, hay que poner una antena. Lógicamente. Por lo general, lo costoso es la antena. No solamente la antena. Dependiendo de la zona, la antena lleva unos permisos de... Dependiendo de la altura. Sí, dependiendo de la altura. Y también tú tienes, por ejemplo, que notificarle al... Indotel. No,
Bueno, depende de la zona. Bueno, creo que sí, Lindotel también. Pero hay la gente del IDAC, perdón, que son los que regulan el espacio aéreo de dominicano. Por ejemplo, yo no puedo poner una antena cerca de un aeropuerto sin un permiso del IDAC, porque pues, estoy violando la ley. En la zona metropolitana también hay unos permisos que se deben sacar. No estoy seguro si tiene que ver el ayuntamiento también con eso. Creo que en algunos pueblos sí, pero por lo menos aquí en el Distrito Nacional no estoy seguro si también tiene que ver el ayuntamiento, el IDAC y el Indotel. Poner la baliza en la punta dependiendo de la altura, o sea, la baliza de la luz. Sí, lleva una luz estroboscópica, debe de tener un sistema bueno de puesta a tierra, o si está en una zona susceptible a interferencia, un pararrayo. Entonces, por lo general, no es el costo per se de los equipos de transmisión, sino la estructura que tú debes de implementar para poder hacer el enlace. O sea, que la vida útil de los equipos podemos traducirlo en un momento determinado, que va a depender mucho de la instalación que tú hagas y los dispositivos que tú pongas para hacer que esos equipos no se vean afectados, por ejemplo, con la caída de un rayo. Sí, eso es correcto. Con aeronaves que estén en la zona. No, por ejemplo, cuando hay tormentas eléctricas, los equipos sí sufren mucho. Con todo que tú tengas sistema de puesta a tierra, sistema para rayos, sistema de supresión para la parte de la... Si el rayo le dio la antena, no, es muy difícil que se salve. Ahora una pregunta, ahora que hay muchos condominios residenciales grandes que se están haciendo, que son casi pueblitos, el tema de una solución inalámbrica, privada, para un complejo residencial de ese tipo, donde son muchas casas, muchos edificios, ya sea para el uso de los datos de los condóminos que viven ahí, o para establecer, por ejemplo, un sistema de seguridad con cámaras en las calles. O sea, ¿esa tecnología es la misma que se usa en los radios o ese tipo de solución? Son soluciones parecidas. Por lo general utilizan el mismo principio de utilizar equipos que operan en banda libre para no incurrir en licenciamiento. Pero si nosotros hemos visto, por ejemplo, residenciales grandes, donde tienen cámaras de seguridad en diferentes puntos, que es menos costoso llevarle un enlace de radio inalámbrico hacia un punto central, un punto de concentración o el centro de monitoreo, que por ejemplo llevarle un cable directo a esas cámaras, ya sea una fibra óptica para la conexión por el tema de la distancia, o cualquier otro método de interconexión. Con un enlace inalámbrico tú lo simplificas y son enlaces, por ejemplo, de metros, son enlaces de 500 metros, 1 kilómetro, a lo mucho, a nivel lineal. Una de las ventajas de un enlace inalámbrico, por ejemplo, nosotros hicimos un enlace en la ciudad de San Cristóbal, donde por carretera eran 15 kilómetros, pero cuando poníamos los radios, el enlace lineal de donde eran 5 kilómetros. Entonces uno como que José, se corta mira, distancia. Siguiendo el punto de Bertoli, me llega a la mente un cliente que nosotros tenemos, que es muy amigo también de Stalin. Creo que sé cuál es. Sucede de que ellos están desarrollando un proyecto en el que nosotros estamos trabajando y ahí no llega fibra. No sabemos por cuál razón, ni Claro, ni Altiz, como que se ha interesado. ¿Sería factible poder hacer un enlace inalámbrico y que en esa localidad que hay aproximadamente de 4 a 6 edificios y cada edificio tiene 8 apartamentos por edificio? O sea, ¿se pudiera hacer una distribución de internet para todo ese proyecto? Sin problema. Nosotros inclusive hicimos un diseño para un cliente de otro país donde tenía un escenario muy parecido. Entonces nosotros lo que hicimos fue un enlace punto a multipunto desde un punto central dentro del área residencial, una área residencial de más de 10 kilómetros a la redonda, donde en cada torre de edificios tenía una antena que se conectaba hacia la antena principal. Y ya a nivel cableado, desde la azotea de la antena, bajaban la distribución para darle internet a los apartamentos de cada torre. Bueno, el tema es muy bueno. Es largo. Y eso, que no empezamos a hablar de efectos radioeléctricos, interferencia, frecuencia. Mira, otro tipo de conexiones, France Relay, ese tipo de otras conexiones. France Relay no existe hace muchos años. Se habla siempre de la historia. Sacaste la cédula. Viste que saqué de abajo ahí. Pero nada, terminamos por el día de hoy. Igual siempre exhortamos a las personas, a las empresas que van a hacer su radioenlace, que busquen un profesional que pueda hacer una buena medición para que su dinero no lo tire a la basura. Sí, lo recomendable si necesitan optar por un enlace inalámbrico es que hagan la evaluación o lo que se llama radio planning. Sí. Pasa muchas veces que el cliente sin saber primero si se puede hacer el enlace, compra el equipo, invierte en infraestructura, pone la antena y al final el enlace no es posible. Para que me o el rendimiento que él necesita del enlace no se logra, que eso es otro factor. Entonces no solamente ver si se puede, creyendo que iba a ahorrar en una fase. Claro. Sí, no solamente ver si el enlace se puede, es que cuando el enlace se pueda, a ver si yo puedo lograr el rendimiento que yo necesito. Le hace la velocidad, el ancho de banda que necesito transmitir por ese enlace inalámbrico. ¿Y?
lo hablamos todo. Lo importante es llamar a la gente que sabe para que le haga y no bote su dinero. Nada, agradecido porque nos hayan sintonizado, hayan permanecido estos 30 minutos con nosotros completitos. Y yo me voy a tomar lo del joven allá para decir que se suscriban, que compartan, que le den like y que pongan sus comentarios y sus preguntas allá abajo, para nosotros poder enrutar si necesitan que sea asistido por un buen profesional o si hay que comentar o darle alguna experiencia o alguna asesoría gratuita por la misma plataforma. Yo lo puedo decir. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Llega gracias a RE Power Electrosistemas, SBS Servicios Básicos de Seguridad, Ruismo Electrosistemas, IBS International Business System, PGA, Smart Bond, STPG Service, Sierra Dominicana, Tecnópolis, Smart Home Dominicana.